A ver. Entonces, ahí estamos iniciando la grabación. Vamos a ir a nuestra quizzes. Yo ahora voy a compartir pantalla. Y con ustedes lo que vemos son... esto está sin actualizar. Preguntas. Miren qué precisión. Bien. A ver, decime vos en la que tengas la pregunta. En este dice, una recta queda exactamente definida por 3 puntos distintos. ¿Qué pasó con esa pregunta? Si tenemos 3 puntos, se nos pueden formar hasta 3 rectas. Entonces, nosotros tenemos que poder definir una sola recta. Para esto necesitamos solamente 2 distintos. Si una recta tiene director 9, 10 y una segunda recta tiene director menos 18, menos 20, las rectas son paralelas. Eso es verdadero porque un director es múltiplo del otro. Esperen que hay gente que quiere entrar. Lo que voy a hacer es llevar esta pestaña solita. Para poder, sin interrumpir la clase, permitir el ingreso. Si una recta tiene director 9, 10 y una segunda recta tiene director menos 18, menos 20, las rectas son perpendiculares. Esto es falso porque si hacemos 9, 10, punto, menos 18, 20, no nos da 0. ¿Cierto? Sí. Por esa razón esto es falso. Bien. Si el producto escalar de dos normales es 0, las rectas son perpendiculares. Lo han respondido bien, porque el producto escalar de dos normales igual a 0 nos dice que los normales son perpendiculares. Dos rectas son coincidentes si tienen directores paralelos y un punto de una recta pertenece a la segunda recta. Esto es verdadero, no es la única manera de saber que dos rectas son coincidentes, pero es una. Para Alan, ¿ya pasó? Profe, esa era mi duda, la de coincidentes. La de coincidentes. Pues coincidentes no era que eran iguales, o sea que, Sí. y como yo estoy, si son paralelas, o sea, mi duda es, o sea, está bien si tienen la misma, si el mismo paralelismo, o sea, si presentan la misma pendiente, pero si no pasan por los mismos puntos, no son coincidentes o sí. Bien, pero un criterio para saber si dos rectas son coincidentes, si los directores son paralelos, ¿las rectas son paralelas? Sí. Pregunto, Sí, Sí. son paralelas. Bueno, dentro de las paralelas hay dos, las paralelas coincidentes y las paralelas no coincidentes. Ambas tienen directores paralelos. La diferencia entre ellas es que si tomamos un punto de una y evaluamos la ecuación de la otra, se verifican las coincidentes, pero si tomamos un punto de una y evaluamos en la ecuación de la otra, en las no coincidentes no se verifica. Yo no te niego que todos los otros infinitos puntos también pertenecen a una y a la otra. Pero lo que pasa es que cuando vos tengas que evaluar, podés evaluar con un sistema en donde puedas verificar los infinitos puntos o simplemente podés utilizar este otro criterio. Ahora, Entonces, profe, en las rectas paralelas o no hay ningún punto que coincide o todos coinciden.
y como uno coincide, va a haber infinitos. Sí, exactamente. Ah, ok, ahí entendí. Buenísimo. Eh, bueno, qué bonito esto. Esto es encuesta. Acá nadie les va a decir si está bien o está mal. Dice cómo ha sido la experiencia con Quizzes, 90% positiva, no respondieron todos. Y si habían estudiado matemática con Quizzes antes, un 68% no, un 23% sí. Y bueno, algo, y bueno, después cosas que han pensado. Eh, es divertido y entretenido, de paso aprendés cuando te equivocás y así podés corregirlo. Creo que sirve, pero que estaría bueno que cuando te equivoques te diga por qué la respuesta que elegiste está mal. Entretenido, muy bueno. Bueno, muy agradecida. Esto de que te diga la respuesta que elegiste está mal, cuando te dice, es que hice a tiempo de, además de generar el cuestionario, escribir esa respuesta. Porque, bueno, esto lleva tiempo de preparación y, bueno, tendría entonces ahora que corregir todas las que he estado haciendo para que en otra cursada ya queden con esa respuesta. Pero bueno, son trabajos de muchos meses, son enriquecimientos de materiales que se van haciendo paulatinamente. Así que ahora que sé que para ustedes fue una experiencia positiva, le dedico más tiempo a la preparación de estos materiales. Muy agradecida. Y ahora volvemos entonces vamos a eh, abrir nuestro archivo para continuar con la clase. Es este. Bien, preguntas de lo que han estado estudiando, de lo que han estado viendo. Profe, yo tengo una duda cuando armamos el vector director. Cuando armamos el vector O sea, director, porque, ¿sí? ¿Qué información tenés? claro, con los dos puntos, no, o sea, yo doy dos puntos Sí. que coinciden en la recta, pero después cuando formo el vector, no sé Sí. si quedarme, porque siempre dan los signos opuestos, ¿Por qué? entonces no sé cuál se tomaría, o es lo mismo. Vos decís, ¿qué ocurre si a uno le toca el vector de A a B como director y a otro el vector de B a A? ¿Vos qué decís? ¿Tienen los Claro, directores y tienen los dos la dirección de la recta? no, Sí, A ver, mira, vos me decís que, ¿cuál hiciste? ¿A, B o B, A? bueno, en mi caso hice AB y me dio negativo y BA me dio positivo. Vector de a B y vector de B a A. Ahí está. Uy, los dibujó a los dos juntos.
Bueno, está bien que uno te haya dado positivo y el otro negativo, ¿sí? Porque son vectores con sentido opuesto. Lo que ocurre es que si nosotros al vector u lo multiplicamos por -1, nos da el vector b. O si al vector b lo multiplicamos por -1, nos da el vector u. Y vos recién en la quizzis, ¿qué me respondiste? ¿Que cuando dos vectores eran paralelos, ambos eran directores de una recta o no? Sí. Sí, ambos son directores de una recta. Habíamos visto que todos los vectores W igual a A por U, ¿sí? Todos esos pueden ser directores de la recta. En particular, cuando es el opuesto. Y muchos de sentido opuesto también son directores de la recta. Ahora, Sí, profe, me entendí bien. sí, si lo habías entendido bien, debe haber sido una confusión momentánea. Claro, solo no... O sea, como me daba dos, no sabía si estaba bien plantearlo con cualquiera de los dos, pero es lo mismo. Bueno, ¿sabés cómo se llama eso, Alan? En proceso de aprendizaje. Cuando estamos aprendiendo algo en el interín, hasta que lo tenemos aprendido, surgen esas confusiones. Entonces, vamos a tener que tenernos paciencia porque nos puede ocurrir cada vez que estemos aprendiendo algo. Y lo más lindo es aprender durante toda la vida. Así que vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, ¿más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Estuve leyendo la nueva unidad que es el espacio Sí, Toby. y me surgió una duda con el tema del plano. O sea, el plano estaba por coordenadas X y Z, Sí, pero, o sea, el plano no es un vector, sino que es como una hoja, por así decirlo. sí. ¿Cómo yo sé cómo graficarlo, cómo darme cuenta de eso? A ver si podemos el plano. Tengo un... esto me quedó en proceso, se llama esto. Esperen. A ver si... a ver acá. A ver si podemos ir buscándolo con el Bing. Al final esto tiene... Acá. A ver. Esto lo podemos cerrar porque son todas cositas bastante... miren, esta es la idea de los planos. A ver si lo podemos ver. No ocupa la página completa.
Es para que ustedes puedan imaginar un poco. Primero que nada, cuando nos vamos al espacio ya nos tenemos que ir de la calculadora suite, nos vamos a 3D, que es la calculadora de R3. Entonces, ahí que veíamos, todos planos paralelos, ¿sí? Los planos paralelos son los planos de las hojas de un libro cuando está totalmente cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hablamos de plano, de nuevo estamos hablando de una colección de infinitos puntos, de nuevo de algo que no tiene volumen, ¿sí? Pero que no tiene una sola dirección como tenía la recta. Cuando nosotros hablamos de una recta en el espacio, la vamos a hacer pasar por dos puntos y con esto la definimos de manera unívoca. Utilicé punto en vez de coma. Y ahí está. Ahí tenemos una recta. Esa es una recta en el espacio. Y la recta, igual que antes, va a seguir teniendo, miren, acá logramos tenerla escrita en su forma vectorial. Nosotros le dimos por información 2 puntos y ella acá escribe un punto y un director, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos al director, es el 1, 0, 1, cosa que no hicimos ninguna cuenta, ¿sí? Entonces, siguen habiendo rectas, pero además de las rectas, si nosotros tenemos dos direcciones, supongamos que además de tener un vector A, tenemos un vector B que no es paralelo, un vector B que puede ser el 1, 2, 0. Ahí está. Entonces, si hablamos de un plano, vean que nos pide un punto, pero ahora, para una de las formas en las que podemos escribir un plano, nos piden dos vectores. Estos dos vectores tienen que ser no paralelos. ¿Por qué? Porque el plano tiene en volumen lo mismo que la recta. No tiene nada de volumen, pero tiene una dirección más para ser definido. Es como que a una recta la movemos en infinitas direcciones, pero con dos direcciones no paralelas, ustedes ya saben que por combinación lineal de vectores se pueden lograr las resultantes. Y todas las combinaciones lineales estas van a determinar esas infinitas direcciones en las que muevo la recta como si la hiciera girar 360 grados. Entonces la vamos a hacer pasar por un punto, plano, no seleccioné, plano, la vamos a hacer pasar por un punto de componentes negativas, no, así. Profe, Sí. ¿y el plano siempre va a tener esta forma de las hojas del libro cerrado? ¿No puede tener algún tipo de inclinación? Porque estuve viendo videos en los que aparecía así. Sí, porque vos podés inclinar el plano. Vector A, vector B. Sí, mira, ahí apareció. ¿Ven? Ese es un plano. ¿Qué característica tiene? Si nosotros movemos esto, ese plano es paralelo a los dos directores. Esperen que no me aparece la rotación. Hay alguien que quiere entrar. Entonces, ¡ay! Pero,
que no quiero mover los elementos, quiero rotar el... Acá está. Miren, y nosotros rotamos esto, uno de los vectores es solamente paralelo a la recta, porque uno de los vectores es director de la recta. Es decir, que podemos seguir hablando de directores de una recta. Pero si observamos los dos vectores respecto del plano, en alguna forma que sea observable, vamos a ver que el plano es paralelo a los dos vectores, no solamente a uno. Y ese plano va a ser paralelo a todas las combinaciones lineales entre estos dos vectores. Ahora, yo les pregunto, ¿la recta es paralela al plano? Sí, también es paralela. También es paralela. Miren, ahí creo que se ve que la recta y el plano son paralelos. ¿Los directores de esa recta son los vectores? No escuché bien esa parte. Los directores de esa recta, yo usé A. A ver, vamos a generar un vector B igual a C por A. Y miren, todos esos son los directores de la recta. Son todos los múltiplos del vector A, menos el nulo. Y esos también, ¿ven? Profe, pero si es director, ¿no tienen que estar en la misma línea de la recta? Tiene que tener la dirección de la recta, porque la recta es la que brinda la dirección del vector. ¿El vector y la recta son paralelos? Con A, sí. Porque a esta Claro. altura ya los vectores los vamos a utilizar siempre en el origen. Difícil que desplacemos difícil que encuentren un vector en el trabajo práctico de R2 o de R3 en el que ese vectorcito esté, ¿cómo es que se llama? Esté con punto inicial que no sea el origen. Ya ahora directamente vamos a hablar de todos vectorcitos con punto inicial en el origen. ¿Por qué? Porque esos vectores son directores de esa recta y de otra recta, line, point, le vamos a crear acá a ver, lo vamos a generar, vamos a mover el punto, a ver, que sea un punto C, D, 1, 2, C, D, 1, 2, parallel line F. Entonces vamos a generar rectas paralelas a F. ¿Sí? Pero con un deslizador. Entonces, todas estas otras rectas, es decir, que en el espacio vamos a poder seguir hablando de rectas paralelas, tienen la característica de tener el mismo director. Si yo elijo un director para una, puede ser director para todas las paralelas. Si hago un múltiplo de ese director y genero un director paralelo, ese nuevo director paralelo puede ser director de todas las paralelas, de todas las rectas. Y a su vez... Profe, ¿se está moviendo por el verde o no? ¿Se está moviendo para...? O sea, por el verde, por la línea verde. No, O por la roja, porque confunde un montón. Pará. Mira. Ahí le vamos a dar lo bueno. ¿Vieron esto? ¿Por qué se confunde? Porque es el plano, ¿sí?, que nos está intentando permitir ver en 3D.
cosa que es muy difícil. Entonces, lo bueno que tiene esto es que podemos moverlo, ¿sí? De manera de poder observar desde otro ángulo lo que está ocurriendo y poder imaginar mejor. Entonces, a ver, ese no es muy bueno. Ahí sigue pareciendo que se mueve por lo verde. Ahí ves que intersecta lo verde, mira. Ahí recién logramos ver que no se mueve por lo verde. Claro, sí, ahí sí se nota. Pero en la otra imagen me reconfundía. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que con esa visión vemos bien que no se mueve por lo verde, pero no vemos bien los vectores paralelos que son todos posibles directores. ¿Viste? Así que tenemos que ir, vamos a ir moviendo la imagen para obtener un resultado de visualización con los diferentes puntos de vista. Mira, nada que ver, se mueve en una paralela a la roja, parece que se mueve ahora, pero parece. Todas estas cosas ustedes van a tener la información exacta con lo que hagan algebraica y analíticamente. Nada más. No, no con las visualizaciones. Las visualizaciones muchas veces nos van a ayudar, nos van a orientar, pero también nos pueden confundir, ¿sí? Así que bueno, esas precauciones. Y entonces así vamos viendo qué pasa en el plano. Otra cosa que podemos aprovechar para visualizar. ¿Hay alguna pregunta de esto? Ah, recién habían dicho, esperen, antes de borrar Yo esto, tengo una consulta. Sí. Una parte del cuadernillo habla de las ecuaciones segmentarias. No entendí bien lo que me quería decir, porque dice que una recta que no es horizontal ni tampoco vertical, o no es una recta que pasa por el origen de coordenadas. No entendí eso. Ahí me cambiaste la unidad. Porque no es Disculpe. la ecuación segmentaria de la recta. Ahí vamos. Antes que nada, yo quería hacer un vector, no, un plano. A ver, por ejemplo, ahora, si tenemos 3 puntos, podemos definir un plano. Lo vamos a hacer pasar por el 0, 0, 0. Lo vamos a hacer pasar por el 1, menos 2, 2. Y lo vamos a hacer pasar por el 1, 2, 5. A ver, ahí tenemos otro, miren. Este no es paralelo como las hojas de un libro cerrado. Estos dos se intersectan. ¿Y en qué se intersectarán estos dos? Forman un ángulo. ¿A dónde, profe, se intersectan? Ahora sí me perdí. Se intersectan, a ver si a uno le cambiamos el color. ¿A dónde se intersectan? Uno rojo. Ah, yo estaba viendo los cosas, los vectores. ¿A dónde se intersectan estos, che? Ahí donde se cambia el color. A ver. ¿Y cómo será la intersección? En los ejes, va a ser de 90 grados. ¿El ángulo es de 90 grados? Pregunto. No, ni idea, le preguntamos acá. A ver, porque yo tengo que saberlo. A ver cómo se llaman los planos. P y Q. Entonces, el ángulo entre P y Q. A ver, ahí está. Existe, ¿eh? GeoGebra por lo menos lo encuentra, por ahí nosotros también aprendemos. No, che, dice que este es de 42 grados y algo más. ¿Habrán planos perpendiculares? ¿No formará una recta la intersección de los planos?
A ver, Emi, le vamos a decir que intersecte dos objetos, P y Q. A ver. Dice que la intersección es esta y que tiene esta ecuación. ¿Será la ecuación de una recta esa? Es la intersección de los planos. Esa es la intersección de los planos, sí. ¿A ustedes qué les parece? ¿Tiene la forma de una recta? ¿Cuántos interrogantes? De tener forma tiene, pero la ecuación no la llego a ver porque no llego a ver, ¿no? Pero ¿La ecuación no sería la ecuación vectorial de la recta? Es una ecuación vectorial. Entonces, seguimos teniendo ecuación vectorial. Pero ya le dije al compañero que con la ecuación segmentaria me cambió de unidad. Es decir, que para una recta no vamos a tener ecuación segmentaria en el espacio. Bueno, buenísimo cómo vamos haciendo conjeturas con todo esto. Ahora lo que vamos a ver es lo que decía el compañero, que era de la ecuación segmentaria. Lo que te dice ahí en la ecuación segmentaria es que es una recta que no es paralela a los ejes, que tampoco pasa por el origen, entonces tiene ecuación segmentaria. Si no ocurren todas esas cosas, o sea, si vos agarrás una recta horizontal, una recta vertical, una recta que pasa por el origen, no le podés escribir ecuación segmentaria. Eso es lo que dice. Entonces está marcando una condición, ¿no? Sí. Muchas gracias. Por nada. Profe, y en la ecuación vectorial, lambda o t, ¿qué representaría? Un parámetro que recorre todos los reales, un número real. Es como el K que poníamos en vectores, ¿o no? Lo mismo. Sí, exactamente, para generar paralelos, sí. Uy, bueno. En este tema ver los videos puede ayudar mucho, porque son distintas formas. Usualmente, frecuentemente hay más de una manera de explicar algo, y cada vez que pasa una cursada, algo se dice distinto. Entonces, ahí no duden de recurrir a este material. Bien, vamos al espacio, ¿sí? En el espacio, primero que nada, ya tenemos un concepto más que es el de plano. De buenas a primeras, ¿sí? Es decir, que ya tenemos más entes geométricos. Y a donde se suma la cantidad de cosas que combinamos, se agranda la tarea de aprender. Entonces, seguimos teniendo puntos, seguimos teniendo rectas, seguimos teniendo planos, seguimos hablando de ángulo, pero ahora vamos a poder hablar de ángulo entre recta, de ángulo entre plano, de ángulo entre recta y plano. Y seguimos hablando de distancia, pero ahora vamos a poder hablar de distancia entre rectas, distancia entre planos, distancia entre puntos, distancia de punto a una recta, distancia de punto a un plano, distancia de recta a plano, ¿sí? Se nos amplía la gama de cosas a estudiar. Y vamos a tener más posiciones relativas. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de las posiciones relativas del punto, ya solamente del punto, es del punto a la recta, es decir, que un punto puede pertenecer a una recta o un punto puede no pertenecer a una recta, y de punto a un plano. Un punto puede pertenecer a un plano o puede no pertenecer a un plano. Así que ya de movida todo se va ampliando. Y después tenemos las posiciones relativas
Entre las rectas entre sí, que también hay una posición nueva que no aparece en el plano, tenemos la posición relativa entre planos y tenemos la posición relativa entre recta y plano. Así que tenemos algo un poquito más interesante. Cuando vamos a las ecuaciones de la recta y el plano en el espacio, vamos a ver que vamos a empezar con los planos, ¿sí? Algo que caracteriza un plano y de lo que no hemos hablado es un vectorcito, ¿sí? Si nosotros hablamos de el plano, por ejemplo, x menos y más 2z igual a 0, ¿sí? Para ese plano voy a tener un vectorcito que es el coeficiente de x, el coeficiente de y, el coeficiente de z, y miren qué característica tiene. A ver si se puede observar. ¿Sería el normal? Sí, muy bien. Entonces, sí, a ver si podemos hablar de ángulo entre vector. A ver, yo me voy a arriesgar. Ángulo entre vector n y plano EQ1. No. Bueno. Lo que pasa es que no se ve bien. No se ve mal. Se ve mal. Entonces, ahí puede ser que vamos a ver si show play. No. Ahí está. Y vamos a sacar también los ejes. A ver ahí. Este es el plano EQ1. Este es el vector n. Y ahí estamos viendo de perfil el plano. Entonces, este ángulo que se forma es de 90 grados. Y esa dirección nos va a hablar con un solo vectorcito también del plano. Si nosotros, por ejemplo, graficamos dos directores como en el otro, que pueden ser el 1, 1, 0 y otro director que sea el 2, 0, yo después les voy a enseñar a hacer directores. Ahí tenemos dos directores. ¿Qué característica tienen los dos directores? Que son paralelos al plano. Con dos directores habíamos empezado. Pero con estos dos directores podemos hacer el producto vectorial. Y el producto vectorial va a ser perpendicular a uno y a otro y a todas sus combinaciones lineales. Entonces, ahí ya encontramos otra manera de la que podemos hablar del plano. Podemos hablar por dos directores o podemos hablar por el normal. Pero ahora, esta terna, estos dos directores y este normal, pueden ser también directores y normal de un plano x menos y más 2z que sea igual a constante. ¿Qué generé ahí? ¿Cómo son estos dos planos? Un plano paralelo. Muy bien, bien ahí, sí. Vamos a duplicar esto y vamos a generar un menos 6. Miren. No cambié ninguno de los numeritos que multiplican a x, a y y a z. Solamente estoy cambiando el numerito ese constante. ¿Sí? Entonces, para estos tres planos, este n es normal. Para estos tres planos, esos dos vectorcitos son directores. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un elemento más para poder hablar de los vectores. Bien. Entonces, por esta razón, la diferencia que hay entre esto y esto, perdón,
La diferencia, ¿sí?, no es el normal, sino que este plano pasa por un punto por el que no pasa este plano, pero este plano pasa por un punto por el que no pasa este plano, y este plano pasa por un punto por el que pasa él nada más, ¿sí? Pasan otros planos, pero hablando de estos tres paralelos, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros estamos viendo es que un punto y una dirección, como puede ser el normal, nos va a hablar de un plano. Entonces, para esto es EQ2, EQ1, EQ3 y vamos a llevar esta imagen a esta etapa. Entonces, un punto en el espacio y sea n un vector dado diferente de 0. Entonces, el conjunto de todos los puntos Q para los que el plano pi es pq.n igual a 0, constituye un plano en R3. Miren, agarré un punto P del espacio, X, Y, Z. Agarré un punto Q fijo, ¿sí? Un X0 y 0, Z0. Formé un vectorcito. Entonces digo, ¿ese X y Z va a ser un punto del plano? Cuando haciendo multiplicación punto por el normal, obtenga producto 0. Entonces, mira, tenemos acá un plano, ¿sí?, que contiene el punto A y que es perpendicular a este normal, 4, 2, 1, ¿sí? Entonces, dice que le vamos a encontrar la ecuación implícita. Lo que hacemos es formar AP, ¿sí?, o PA, que es este PQ. Lo que podríamos hacer a este A llamarlo Q, para que sea con la misma... Yo me doy cuenta que cambio las letras cuando estoy con ustedes, perdón. Entonces, lo que vamos a decir es, el X y Z, P, ¿va a pertenecer al plano? Cuando el vector PQ tenga producto punto con el normal 4, 2, 1 igual a 0. Y esto es lo que vamos a plantear acá. Esto es AP. Y esto es N. ¿Sí? Cuando multiplicamos, AP.n tiene que ser igual a 0 para que esté en el plano. Hacemos la multiplicación. X menos 2 por 4 más Y menos 1 por 2 más Z menos 3 por 1. Y ahora hacemos las cuentas. Porque este 4 lo podemos distribuir, ven que acá dice distribuyendo, 4x menos 8 más 2y menos 2 más z menos 3 igual a 0. Entonces hacemos la cuenta, 4x más 2y más z, y ahora menos 8 menos 2 menos 10 menos 3 menos 13. Todo esto es menos 13. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue encontrar lo que se llama ecuación implícita, esta, ¿sí?,
del plano que pasa por A y tiene normal N. Entonces, ¿qué necesitamos para poder encontrar esta ecuación implícita? Un punto y el normal. Y listo. Ahora, ¿es la única ecuación del plano? No, tenemos otra ecuación. ¿Por qué? Porque habíamos visto recién que cuando teníamos un plano, ¿sí?, de estas características, cuando teníamos un plano de estas características, y este no se pintó. Ahí está. Lo que ocurría era que también podíamos definirlo con dos vectorcitos paralelos, que son el vectorcito A y el vectorcito B. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevarnos esta imagen para acá. Y esa es la información que vamos a necesitar para la ecuación vectorial. Entonces, vamos a tener ecuación vectorial del plano. Nuevamente vamos a necesitar un punto, pero ahora vamos a necesitar dos directores, ¿sí? Entonces, con el punto vamos a formar el vector de posición del que ese punto es punto final. Y después vamos a necesitar dos parámetros, por ejemplo acá tenemos gamma y lambda, y dos directores no paralelos que son U y B. Gamma recorre todos los reales, lambda recorre todos los reales. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, si tenemos, a ver, lo que dice ahí es que encuentra un punto, ¿sí?, dándole un valor a las variables. Entonces, ahora los valores en la ecuación anterior son los valores en la ecuación implícita, por eso le dio numeritos a x, y, z, de manera que se verifique la ecuación. Y encuentra así el punto 0, 1, 11. Encuentro así el punto 0, 1, 11. Y lo que muestra es que otro punto sería el 0, 2, 9. Ahora, ¿por qué busca puntos distintos? Para formar directores. ¿Por qué? Porque con los puntos estos, por ejemplo, con Q y con A, forma el director 2, 0, menos 8, y con R y con A forma el punto 2, menos 1, menos 6. Lo que ocurre es que tenemos que recordar que si esto es un vector director, nosotros dijimos que todos los vectores paralelos también son directores. Miren, a este lo puedo escribir como 2 por 1, 0, menos 4. Sí. Sí, entonces, este puede ser director. O este puede ser director. ¿Sí? Ahí solamente por observación podemos trabajar con números más pequeños porque sabemos que hay paralelismo entre estos dos vectores. Entonces, una vez que tenemos los dos directores, porque por acá tenemos otro director, entonces, lo que ocurre es que podemos observar rápidamente que no son vectores paralelos. Que no sean paralelos lo que permite es que se
puedan utilizar como dos directores distintos para la ecuación vectorial. Y entonces la ecuación de ese mismo plano es x y z igual a el vector de posición de un punto, 2, 1, 3, más gamma por el 2, 0, menos 8, más mu por el 2, menos 1, menos 6. Y los parámetros recorren todos los reales. Ahora, resulta ser que ustedes habían hablado de la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria ahora la voy a tener de un plano que intersecte a los tres ejes. Ninguna recta va a intersectar a los tres ejes, ¿sí? Ese es el tema por el que no podemos hablar de una recta por su ecuación paramétrica. Acá intersectamos solamente uno. Pero acá estamos, ahí está, más o menos. Entonces, ahora vamos a intersectar este eje con este plano. No, me intersectó planos. Eso es. A ver. Vamos a escribir cada eje como rectas. El eje X pasa por el punto 0, 0, 0 y tiene por director al versor canónico 1, 0, 0. Entonces ahora vamos a intersectar line F, que es el eje X, con el plano. Y ahí surge un punto de intersección. Ahora vamos a escribir el otro eje. El eje Y pasa por el punto 0, 0, 0 y tiene director 0, 1, 0. Y vamos a intersectar a G con EQ1. Y ahora vamos a generar el tercer eje, que pasa por el 0, 0, 0, y tiene un director 0, 0, 1, que es el versor K, y vamos a intersectar H con EQ1. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es pedirle que nos escriba las coordenadas de cada uno de esos puntos de intersección. Lo que hice fue encontrar las intersecciones del plano con los ejes. Voy a cambiar los colores de los puntos de intersección, me parece. Y eso que son colores fuertes, che. Igual. No se ve mejor por no tener el plano. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a mover un poco esto de manera de que ustedes puedan ver que encontramos esos tres puntos que no siempre vamos a encontrar en un plano. A ver, ustedes me van a decir por qué no siempre vamos a encontrar los tres puntos de intersección.
por si un plano es paralelo a un eje. Muy bien. A ver, ¿cómo podríamos pensar? Pensamos en el normal o en dos directores y decime la ecuación de un plano que sea paralelo a un eje. O piensen todos, ¿eh? No. Vos no, todos. ¿Cómo hacemos? Profe, Sí. yo sinceramente no estoy entendiendo mucho porque, o sea, yo tenía problemas con recta en el plano y en el espacio se me complica mucho más. Profe, ¿puede ser que sea que uno de los elementos sea nulo? Que tenga un cero para que sea paralelo. A ver, por ejemplo, ahí vamos. 1, 2, 0. O sea, no sé si paralelo a este, pero que Y tenga... más 0z igual a cuánto. profe, ya no sé. A ver, Porque me acordaba algo de la teoría, algo así. mira, ahí hicimos uno con un 0. ¿Qué pasa? Es el celeste. Miren, Que dos elementos sean ceros y uno no nulo. a ver, pero no solamente esa opción, ¿eh? Miren, este que dijo la compañera, ¿corta los tres ejes? No. No, corta dos ejes. Y por ejemplo, el x igual a constante, tiene que ser constante distinta de 0. Vieron que yo agregué un 3 allá y ahora voy a agregar un 5 por acá. ¿Ese va a intersectar a los tres ejes este otro? No, intersecta solamente X. Ninguno tiene que ser nulo, entonces. Bueno, Pero ¿y cómo hacemos para que tampoco pase por el origen? Ninguno tiene que ser nulo. Muy bien, ya tenemos una condición. y el término independiente tampoco tiene que ser 0. Excelente grupo. Parece mentira que estamos madrugando. Ahí vamos. Entonces, esperen que... ¿Tiene algo que ver con la segmentaria eso o no? ¿O acá en planos no existe ya segmentaria? Sí, la segmentaria en el espacio es con planos. Muy bien. No existe la segmentaria con rectas, pero sí existe la segmentaria con planos. Entonces, ahora con estos puntos vamos a generar nuestra imagen de los tres puntos de intersección. Ninguno de ellos es el origen. Y nos vamos con este material. Acá. Entonces, va a haber ecuación segmentaria, no va a ser de la recta, va a ser del plano, y vamos a dividir a X entre el numerito que surge de la intersección del plano con el eje X. Ahí lo vamos a dividir entre el numerito que surge de intersectar al plano con el eje Y, a Z de intersectar al eje Z con el plano, y así obtenemos C. Y de esa manera, todo igualado a 1, formamos la segmentaria. Entonces, supongamos que nos encontramos con esta, que ya la habíamos encontrado, o sea, porque seguimos estudiando el mismo plano, ¿sí? Le estamos cambiando las formas de ecuaciones al mismo plano. Este plano nosotros lo conocimos por un punto y un normal, y obtuvimos esa ecuación implícita. Ahora, lo que vamos a hacer es, en vez de que esté todo igualado a 0, dejar las variables de un lado y el término constante del otro. Ese término constante ya sabemos que, porque estamos buscando la implícita,
es distinto de 0. Si ese término fuese 0, ya ahí paro. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar por 1 entre 13 de los dos lados para generar el 1. Así genero el 1. Y después lo que hago es ese jueguito de división de fracciones que tanto nos confundió en la segmentaria entre rectas. Si a x lo dividimos en 13 cuartos, obtenemos 4x entre 13. Entonces, escribimos como escribiríamos antes de dividir, y así se forma la segmentaria. Quiere decir que intersecto al eje X en 13 cuartos, al eje Y en 13 medios y a Z en 13. Ahí están escritos los puntos, ¿sí? En donde intersecto a X, en donde intersecto a Y y en donde intersecto a Z. ¿Se terminaron las ecuaciones del plano? No, porque de la vectorial puedo derivar a la paramétrica. De la misma manera que de la vectorial derivo a la paramétrica en la recta en el plano. Esto sí ocurre para planos. Entonces, lo que hacemos es escribir la vectorial, multiplicar los vectores por un número, sumar vectores, igualar vectores, y cuando igualamos, obtenemos que x es igual a a más gamma bx más lambda ux, en donde a es la componente en x del vector de posición de un punto, bx es la componente en x de un director, u sub x es la componente en x del otro director, y así sucesivamente. Con gamma que recorre todos los reales y lambda que recorre todos los reales. Nosotros, de este plano que venimos estudiando, tenemos la ecuación vectorial. Entonces, multiplicamos a este vectorcito por mu, multiplicamos a este vectorcito por gamma, que es esto que tenemos acá, sumamos vectores, que es esto que tenemos acá, y empezamos a igualar. X es igual a 2 más 2 gamma más 2 mu, porque si dos vectores son iguales, primera componente tiene que ser igual a primera componente. Y es igual a 1 menos mu, segunda componente igual a segunda componente. Z igual a 3 menos 8 gamma menos 6 mu, tercera componente igual a tercera componente. Pongamos un número real, mu un número real. Y ahora sí, terminamos de hablar de los planos. ¿Por qué empezamos con los planos? Porque hay algo nuevo que surge, ¿sí? Que es cuando a una recta la vamos a poder definir como intersección de dos planos. Para esto vamos a intersectar dos planos. Entonces, vamos a intersectar el plano x menos y menos 2z igual a 0 con el plano menos 2x más 2y más 4z igual a 0. La intersección, cuando las ecuaciones están de esta forma, es inmediata. Armamos la matriz ampliada y escalonamos. Con esto, lo que obtenemos, o resolvemos el sistema por Gauss o por Gauss-Jordan. La información que obtenemos es que el rango de A es igual al rango de A', que es igual a 1, y es menor que 3. Mucha precaución porque estas intersecciones, ¿sí?, pueden dar sistema compatible indeterminado en más de una ocasión y no tener la misma interpretación geométrica. Por ejemplo, ahora obtuvimos un sistema compatible indeterminado, pero lo que ocurrió... Profe, disculpe. Sí. ¿Las ecuaciones estas son las pertenecientes a los planos? A dos planos, sí, mira. Estos son los dos planos. Vamos a... está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, son dos planos que los intersecté. Cuando los intersecté, una ecuación no es de un plano, porque 0 por x más 0 por y más 0 por z no es la ecuación de un plano, pero es una ecuación que se verifica siempre. Nos queda una sola ecuación, x menos y menos 2z igual a 0. ¿Qué es la ecuación de qué? De la recta, la intersección. Es la ecuación de la intersección de las rectas. Muy bien.
Y dentro de lo que ustedes aprendieron, ¿esa ecuación de qué es? De un plano. De un plano. Muy bien. ¿Pero qué? ¿Dos planos se intersectan en todo el plano? Sí, vamos a graficarlo. Mira, vamos a llevar esta ecuación a ver si me permite, nunca lo probé, ¿eh? Vamos a ver esto, vamos a hacer experimentos en vivo. Ese es un plano, ¿sí? Ahora vamos a hacer experimento, ¿eh? Vamos a venir acá, funcionar experimento. Vamos a venir acá. Profe, Ahí está, ¿qué pasó? y lo que se hacía con determinantes era otra cosa, ¿no? No tenía nada que ver con esto de los planos, que vimos la clase pasada, me parece. Y lo que hacías con determinantes, por ejemplo, de encontrar producto vectorial, te va a servir para hallar normales del plano. Ah, está bien, gracias. Por nada. Bueno, a ver, miren. ¿Qué pasó? ¿Cuántos planos hay graficados? Dos planos. Graficados dos, pero que veamos uno solo o no. Son coincidentes, ¿o Claro, no? son los dos el mismo plano. Miren, multipliquen por -1/2 de los dos lados. En esta ecuación. ¿No obtienen esta? Sí. Entonces, lo que ocurrió es que una y la otra son la misma. O sea, son dos ecuaciones que parecen distintas, pero son del mismo plano. Por esa razón, la intersección de estos dos planos es el plano. ¿Sí? Bien. Un plano no puede tener normal nulo. Y la intersección de los dos planos es el plano x menos y menos 2z igual a 0. Ahora, miremos qué pasa con esto. Otra vez tenemos dos planos. Los vamos a intersectar. La ecuación de uno, la ecuación de otro. Vamos a la matriz ampliada. ¿Qué pasó cuando escalonamos acá? Ah, un sistema incompatible. El rango de A es distinto del rango de A ampliada, entonces el sistema es incompatible. ¿Qué puede llegar a significar esto? Que no hay intersección entre los planos. Muy bien, ahí vamos. Este creo que ya lo graficamos. Ahora vamos a graficar este. Bien, vamos a poner. En vez de que diga 0 ahí, vamos a decir que diga 1. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Son paralelos. Son paralelos. Vamos a hacer zoom. Ese es mejor. Son paralelos, muy bien. Ningún punto de uno pertenece al punto de otro. Entonces, de esta manera, con un sistema incompatible, obtenemos por información paralelismo entre planos. Cuando son dos planos. Cuando intersectamos más planos, otra cosa. Ahora, vamos a intersectar otro. Vamos a intersectar al x menos y menos 2z con el menos 2x más 2y más 5z igual a 1. Armamos la matriz ampliada y cuando lo escalonamos, ¿qué nos pasó? ¿Vieron que parecería que resolvemos sistemas muy parecidos y cómo nos va cambiando geométricamente todo, ¿no? ¿Qué le pasó a este? Miren, estoy en este ahora. ¿Qué rango tiene A?
2. Los dos tienen el mismo rango. Dos personas en sintonía en la respuesta. ¿Y es menor que 3? Sí. 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 Entonces, lo que ocurre es que si el rango de la matriz ampliada y de la de coeficientes coinciden, pero es 2, también es menor que 3, pero la intersección es distinta. Vamos a ver qué pasa con la intersección. Vamos a volver a reescribir el sistema. Cuando reescribimos el sistema, x menos y igual a 2, z igual a 1, entonces x igual a 2 más y, z igual a 1. ¿Sí? Nos queda x en función de y, z igual a constante. Cuando escribimos el conjunto solución, ¿sí? Si hacemos y igual a gamma, no, hice otro paso, no hice el paso que van a ver en un video. ¿Ven cómo vamos cambiando con las clases? Si hacemos y igual a gamma, y queda igual a gamma, y x queda igual a 2 más gamma, y z es igual a constante. Haciendo recorrer gamma en R, nos queda lo que se llama ecuación paramétrica de la recta en el espacio. Entonces, esto lo que nos muestra es que con algunos sistemas que se forman entre dos planos, con la intersección de algunos planos, podemos obtener y definir exactamente a una recta. Entonces, acá lo que tenemos es la recta escrita como intersección de planos, acá lo que tenemos es la recta escrita en su forma paramétrica. Profe, ¿y gamma de dónde sale? O sea, ¿por qué esa igualdad con y? Se llama artificio matemático. Son esas cosas que a alguien se le ocurren y después hay que aprenderlas porque a otro se le ocurrió. Gamma. Y entonces, siempre que tengamos un sistema compatible determinado, ¿vamos a poder aplicar esto? ¿Que y va a ser igual a gamma? ¿Alguno fue compatible determinado? No, disculpa. Nunca van a ser compatibles determinados, profe, porque el número de incógnitas siempre va a ser mayor que si hay dos rectas. O sea, dos ecuaciones. Cuando porque intersectemos... Sí, Marianela. van a intersectar en más de un punto, digamos. Claro, va a haber infinitas soluciones, ¿no? Con 3 planos nomás tendríamos determinado, ¿no? Claro, ahora tenemos una recta, ¿o no, acá? Estos dos planos se intersectan en una recta. Miren, vamos a graficar, este es otro. Entonces, vamos a borrar esta ecuación. Vamos a cambiar con esta otra ecuación. Y vamos a ver la diferencia. A ver. Estos, si los intersectamos, ahí está, miren. Estos dos en qué se intersectan. Esta es la intersección. Esto es lo que graficó como intersección. Esa es la ecuación. Miren, nos dio la ecuación vectorial. ¿Qué colores? A ver. Los colores que son predeterminados no son los más mejores. A ver. ¿Puede ser para el plano de los ejes, profe, si se ve mejor? ¿O lo necesitamos? ¡Ah! Mira,
esto está, a ver, y esto. A ver, ahí. A veces ayudan a orientarse y a veces no tanto. A ver. Son planos que forman un angulito muy chiquitito. Pero sí, miren, acá estamos viendo de arriba y vemos un semiplano de uno y otro semiplano del otro. Porque se intersectaron y el que estaba arriba pasó a estar abajo y el que estaba abajo pasó a O sea, estar hacen arriba. como una cruz, profe. Sí, a ver, pará, ahí, sí, ya sé la cruz que vos estás diciendo. A ver si la podemos ver ahí. Ahí estamos viendo la cruz que dijeron. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos dos planos definen con su intersección una única recta. Ya sabemos que no es que vamos a poder agarrar cualesquiera dos planos porque vieron que antes nos pasaron cosas distintas con dos intersecciones. Esta es la tercera intersección que hacemos, ¿sí? Entonces no es cuestión de poner dos planos y listo, definir una recta. Pero con algunas características, con dos planos, puedo definir una única recta. Ah, y ahora ¿cómo lo pausaba esto? Le agarró la chiripiorca, se mueve solo. Y esto lo que vamos a hacer es vamos a generar nuestra imagen para llevar a nuestra clase. Entonces, esta recta es esa que está ahí. Bien. Vamos a Profe, ver ¿cómo sacamos la ecuación de la recta esa? la ecuación de la recta. Y bueno, ahí por ejemplo lo que hice fue hacer gamma igual a lambda. Pero, a ver, ecuaciones de la recta en el espacio, a ver si está en esta. Ya tenemos uno escrito para solamente explicarles. O sea, mi pregunta es cómo salimos de la solución de esa intersección entre los planos a la fórmula de la recta, a la ecuación de la recta. Bueno, de que nosotros ahí vimos al principio que las rectas seguían siendo paralelas a un director, ¿sí? Por ejemplo, en esta forma paramétrica ahora vamos a ver que los coeficientes de gamma son los de un director y los numeritos que están constantes son las coordenadas de un punto. Entonces vamos a poder decir que esta recta pasa por el punto 2, 0, 1 y tiene director 1, 1, 0. Si ustedes ven acá, GeoGebra nos dio uno paralelo, el menos 1, 0. Y esta está escrita en forma vectorial. ¿Por qué? Porque el ente geométrico recta no cambia del plano al espacio. Puede ser la referencia que nosotros tengamos respecto de ese mismo ente. Entonces, vamos a poder seguir hablando de una recta por punto y director. Entonces, de esta manera, si conocemos dos puntos distintos, nos siguen definiendo axiomáticamente una recta. ¿Qué es que nos definan axiomáticamente? Es que nosotros podamos ver
algo que no es demostrable, porque en realidad no hay manera de demostrar, pero si nosotros nos situamos en un plano, vamos a este. Si nosotros nos situamos en un plano, esperen que voy a buscar una lapicera. Ah, ¿qué es esto? Esperen que voy a buscar una lapicera y me levanto de la silla. ¿Eh? Eso es algo distinto. Ay, Dios santo. Ahí está. A ver. Vuelta la mula al mundo. Freehand shape. A ver. Nosotros podamos hablar de dos puntos distintos, ¿sí? Supongamos que ese es un punto. Y este es otro punto. ¿A ustedes les parece? Shape no es goma. O shape es goma. Ah, este es para marcar cuando les quiero decir algo, como el láser de zoom. Bueno, tenemos dos puntos distintos. Todos van a estar convencidos, creo yo, que esto no es una recta. Es decir, que eso que pasa por esos dos puntos no es una recta. Esto tampoco es una recta. ¿Sí? Y que para poder hablar de recta, vamos a hablar de la que pasa por el punto menos 7, 4 y 3, 4. Y esa es la única recta que pasa por esos dos puntos, porque si quiero pasar por esos dos puntos de otra manera, dejo de pasar con forma rectilínea. Puedo pasar por estos dos puntos así, 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 pero no es una recta. Ahora, esto de conjunto infinito de puntos alineados es algo tan abstracto que ¿en qué me fundamento para decir que en definitiva, con dos puntos distintos, hay una sola recta? Cuando nos encontramos con ese tipo de cuestiones que quedan absolutamente definidas, ¿sí? Ese concepto que queda exactamente definido, pero no hay manera de explicarlo y de fundamentarlo, decimos que lo estamos haciendo axiomáticamente. Los axiomas de la geometría los creó Euclides hace muchos añitos, ¿sí? Y bueno, en realidad son el fundamento de la geometría euclidiana, porque hay otras geometrías, ¿sí? Están las geometrías que dicen que las rectas se intersectan en el infinito, ¿sí? Hay otras, no es la única geometría, pero en la geometría euclidiana nosotros tenemos por axioma que por dos puntos distintos pasa una única recta. Y después de hacer garabatos como estos, creo que nadie duda que la recta es una, porque a donde yo quiero hacer pasar otra distinta, la tengo que doblar y deja de ser recta. ¿No? Bueno, entonces, los axiomas son las proposiciones que en una comunidad matemática creemos, aceptamos como válidas sin que puedan ser demostradas. Profe, entonces esos axiomas vendrían a ser un concepto, no está básicamente sólido, pero tampoco está definido, ¿no? Como una definición. A ver si, esperen que no tengo axiomas de Euclides. No tengo acá a mano, no pensaba tener que hablar de esto. No está funcionando, no me está funcionando Bing hoy, ¿vieron? Ah, a ver, ahora sí, miren. Uy. Que a cosas iguales le sumamos cosas iguales y siguen siendo iguales, nosotros con álgebra lo demostramos.
así que no estaría tan... Ah, miren, Hipatía de Éfeso, defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Era cuando estudiar matemática era lo mismo que estudiar filosofía y eran formados en... Pero los elementos de Euclides es el nombre de los libros. Profe, acá encontré una definición. Quería saber si más o menos A ver. ¿Qué dice? A ver, lo tengo acá. Dice, un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros razonamientos y proposiciones deducidas de esas premisas. No entendí muy bien. Perdón, o sea, ¿sigue? Preposiciones que las propias personas dicen y un grupo de personas están de acuerdo, algo así, ¿no? Claro. Nosotros, aparte, y él dice que la definición que encontraste dice que es a partir de esto que se hacen otras deducciones, ¿sí? Otros razonamientos. ¿Por qué? Porque nosotros con dos puntos distintos formamos el director de la recta. Entonces, a partir de esto decimos que con un punto y un director también definimos unívocamente una recta. Estamos haciendo toda una estructura de razonamientos arriba de que una recta pasa por dos puntos distintos. Eso es lo que encontró el compañero. ¿Sí? Entonces, esto que no... en la forma que están enunciados, la verdad que no creo que nos ayude a aclarar mucho, pero ya puede darnos como una idea un poco más completa del tema. Entonces, volvemos a tener esa misma noción para las rectas en el espacio. Tenemos dos puntos distintos, definimos una y solamente una. Pero con esos dos puntos podemos formar un director. Con ese director ya sabemos que por ser vector tenemos una dirección para la recta. Y a su vez tenemos un punto por el que pasa la recta. ¿Por qué? Porque con una dirección generamos muchas paralelas. Entonces fijamos una de las infinitas paralelas haciéndola pasar por un punto. Entonces de nuevo esta forma vectorial que ya habíamos visto en el plano aparece en el espacio. Entonces esta es una ecuación vectorial de una recta que pasa por el punto 2, 0, 1 y tiene por director al 1, 1, 0. Una vez que nosotros conocemos esta forma vectorial, podemos derivar en la forma paramétrica. ¿Por qué? Porque ya estuvimos viendo que podemos multiplicar. Si en el plano pudimos multiplicar dos vectores por un número, ahora con más razón vamos a poder multiplicar un director por un número. Y a ese múltiplo del director le vamos a poder sumar las componentes de un vectorcito que termine en un punto de la recta. Y lo que hacemos es sumar vectores. Después igualar vectores, que son todas cosas que aprendimos antes. Y entonces, de esta manera, lo que vemos es que multiplicamos a este vector por gamma, sumamos los vectores, igualamos, x es igual a 2 más gamma, y es igual a gamma y z es igual a 1. Y obtuvimos la forma paramétrica, con gamma recorriendo los reales. A partir de esto, vamos a poder escribir la ecuación cartesiana. Precaución, porque en una de las componentes tiene 0. Entonces es una de las formas particulares de la cartesiana. Vamos a empezar hablando de la cartesiana cuando todas las componentes del director son distintas de 0. Y este no es el caso. Entonces, bueno, vamos a dejar acá por la clase, ¿les parece? ¿O quieren que sigamos? Profe. Sí. No sé si había escuchado a un compañero que le había dicho que no había entendido. Creo que la mayoría, ninguno entendió, solamente un par
porque la clase anterior y esta se suponía que teníamos que ver rectas en el plano, si no mal aparecía en el programa que usted mandó de las clases. Entonces casi nadie alcanzó a leer esto porque se suponía que nos tocaba rectas en el plano. Muy bien, Flor, con lo que me decís. Y el cronograma va a seguir con rectas en el plano. Lo que ocurre es que a partir de ahora vamos a perder muchas clases. Por esa razón fui más despacio, al modo tradicional, porque sabía que ustedes no habían leído esto. Así que puede ser que esto lo hagamos, no vamos a cambiar el cronograma, ¿sí? Ustedes van a seguir con rectas en el plano, pero a donde podamos compartir en un tiempo sincrónico, porque veo que ustedes gustan y comprenden un poco más, creen que comprenden más, porque en realidad ustedes ya de manera autónoma y eligiendo los tiempos de estudio es mucho lo que pueden hacer. Pero pensé en poder tener de esta manera la clase, sabía que ustedes no estaban leídos y puede ser que entonces de esta manera lo que hagamos es acompañar la lectura cuando sea tiempo de esa lectura de otra manera. Ahora, si ustedes prefieren lo asincrónico, bueno, no digo nada. Pero me pareció que era más copado acompañarlos así, despacito, sabiendo que no habían leído. Claro, profe, o sea, Profe, cuando, o sea, por ejemplo, piensa hacer estas cosas, ¿podría mandarlo a Telegram si cambia el cronograma o piensa hacer otra cosa? Así, capaz algunos podemos leer porque es más fácil entender así. O como cuando pasó con lo de los videos. Nos mandas un mensajito por Telegram avisando que están las clases, las vemos, los que podemos, y si no podemos, bueno. Pero avisar, si podrías avisar por Telegram, cosas así. Bueno, yo pensé que dando la información en nuestra planilla, en donde tenemos como resumida toda la materia, iba a ser más, o sea, porque a veces es como que si no llenamos de mensaje, pero si ustedes prefieren, están todos de acuerdo, yo no tengo inconveniente. Sí, profe, son mejores los mensajes y cuando tenemos las clases sincronizadas en vivo, está bueno cuando leemos antes, entonces nosotros le podemos volcar todas las dudas. Porque así yo tampoco entendí mucho, la verdad, porque no había leído este tema todavía. También. Bueno, la clase que viene, vamos a seguir desde acá, donde quedamos. Si hay parcial o hay recuperatorio, va a quedar desde acá en un video asincrónico. Si no hay parcial o no hay recuperatorio, vamos a seguir juntos desde acá. Pero esto no afecta la velocidad del cronograma. Si hoy estaba pensado para rectas en el plano, ustedes sigan trabajando la práctica en rectas en el plano. Si ven que terminan rectas en el plano, ya pueden ir mechando con lo que sigue, ¿sí? claro, profe, porque a mí no me disgusta de esta manera, porque sí entiendo cuando usted habla y plantea las cosas en el espacio y eso, pero cuando fui al TP de rectas en el plano, llegué más o menos bien hasta el punto 5, pero en el punto 5 ya no sabía qué hacer y volví a leer la teoría y todo, y no sé, como que cuando lo explicó usted sí lo entendí, pero cuando lo quise volver a releer, como que no me salía. Claro, a mí me pasó también algo así, como que la teoría difiere mucho de la práctica y, o sea, no difiere demasiado, sino que, digamos, al aplicarlo cuesta bastante. Sí, tengo una postura respecto de lo que es la teoría y la práctica. Intento hacerlo lo más próximo posible, pero bueno, la verdad que ya esa es otra cuestión. Pero bueno, pensé en esto, ¿no? De que lo tengan visto conmigo, que no sea totalmente autónomo, aunque
sé que es lectura de la semana que viene, pero también sé todas las fechas que tenemos de parciales y las clases que vamos a perder. Profe, Lectura de la semana del 14, profe. Estoy viendo el sheet. A ver, tienen que cambiar 14 al a... 18, 158 a 170. Lo que pasa que no estoy, yo no estoy paginada acá, en donde les estoy dando la clase. nosotros nos Bueno. vamos guiando del original para lo que tenemos que leer. Sí, en cada exactamente. Muy bien, tiene que ser así. Entonces, tenemos rectas en el plano y en el espacio en la semana del 7 al 11. Entonces, lo que estamos viendo ahora es para la actividad del 7 al 11. Lo que pasa es que ya en esa semana vamos a perder una clase. Y este tema lleva varias clases, ¿sí? Entonces, vean cómo que tuvimos una clase adelantada pensando en que pueda ser sincrónica y bueno, les voy a avisar entonces a partir de ahora como ustedes me están pidiendo. Profe, y preguntaron si el martes era el recuperatorio del primer parcial. No, el 8 es martes, Sí, el Sí, martes sí, que sí. viene. el 8, sí. ¿Ven? Ahí Entonces, ya ¿no hay clases, profe, el 8? O sea, no no hay tendríamos. clases. Por ser ¿Pero por recuperatorio, qué? porque tenemos que evaluar en los horarios de clase, no podemos estar evaluando y tomando y dando clases, porque mientras ustedes están rindiendo, nosotros estamos desarrollando tareas de evaluación. Estamos ahí, tenemos que responderles cuando preguntan algo. No podemos estar en dos lados a la vez. Todavía Profe, la la materia de clase ser esa humano del es martes que invisible. viene la sube, entonces, No, esta la subo ahora, ustedes ya tienen la clase para cuando la necesitan. Pero el martes no hay clase porque hay recuperatorio. y no va a grabar una clase tampoco. Veo, según ahora cuando haga la paginación de esto y compare con el paginado, si nos quedó algo que era para la clase del martes y no alcanzamos a verlo, va a quedar en asincrónico. Si alcanzamos a verlo del martes, queda este video. Ok, joya. Bueno, gente, los dejo, ¿sí? Porque creo que ya los deben estar esperando en la práctica. Hoy le voy a hacer el pase a René Sí, ya y mandó el coso, me parece. No, a ¿sí? Gustavo. Gustavo. Gustavo, Ah, profe. Profe, Gustavo. ¿y Bueno, las notas del segundo parcial? estamos ¿Se sabe? corrigiendo todavía. Todavía ok. no las sabemos. Apenas las sepamos, se las vamos a compartir y bueno, vamos a hacer todo el protocolo que ustedes saben que hay de que ustedes vean, pregunten, consulten. Profe, entonces, para la clase del jueves, ¿hasta qué página leemos, más o menos? Las páginas son las que decían del 7 al 11, 145 a 157. Ok, gracias. Pero, bien, ahora, yo les voy a decir en qué página quedamos hoy después en un mensaje para ver de dónde seguiríamos. No creo que De la los hayamos... 153. ¿Llegamos a la 153? Sí. Bueno, entonces nos quedaría ver de la 153 a las... O sea, a partir de la 153 vemos el jueves. Y Profe, vemos también si podemos adelantar algo porque después se viene el tercer parcial, los recuperatorios. Sí, diga. ¿no sería conveniente tomar los recuperatorios otros días? Así no perdemos clases y se nos hace esto que nos adelantamos, nos atrasamos. Se nos hace muy complejo. Realmente es un tema. Nosotros tenemos organizadas 10 horas semanales de trabajo y les aseguro que trabajamos más de 10 horas. Realmente se nos complejiza mucho. Hay profesores que dan una sola materia, entonces utilizan otra carga horaria de otras actividades, pero para nosotros la verdad que es bastante difícil, porque todo el equipo hace docencia de base. La base es docencia, muchos cursos, muchas horas de aula. La verdad que se nos hace muy difícil. Ah, bueno. Realmente trabajamos más de 10 horas
por semana para la clase. Chao, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos, gente. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Una pregunta, profe, antes de que se vaya. Diga. No entendí muy bien. ¿Se acaba la clase ahora? ¿No viene René? Se termina el teórico. Van con un link que les compartió René en Telegram a la práctica. ¿Estás en el grupo de Telegram? No. A ver. Lo compartió Gustavo. Ahora en el grupo te mandamos el link. Dale, muchas gracias. Que tenga un buen De día, profe. nada. Va a estar con nosotros, no sé. Chao, hasta luego.